El sonido de la persiana metálica al golpearse contra el suelo era la señal de que el turno había terminado. Karina sintió el peso de sus piernas mientras se quitaba el delantal manchado de salsa de tomate y lo doblaba con una parsimonia que solo da el cansancio extremo. Eran las 11 de la noche y el frío de la calle empezaba a colarse por la rendija de la puerta trasera. En su bolsillo derecho, los dedos rozaron un montón de billetes arrugados y algunas monedas que hacían un ruido seco. Era el dinero de las propinas del día. Al contarlo mentalmente, supo que no llegaba a los 200 pesos. Aquella cifra no era un número, era una sentencia que dictaba que esa semana tampoco habría zapatos nuevos para su hijo y que la cena volvería a ser lo que quedara en la despensa. Caminó hacia la parada del autobús con la mirada puesta en las grietas del pavimento. No pensaba en grandes lujos ni en vacaciones soñadas. Su mente estaba ocupada en un cálculo matemático infinito que nunca cuadraba. Sumaba el alquiler, la luz, el gas y la cuota del colegio, y siempre, invariablemente, el resultado era un vacío en el estómago. Al subir al transporte, se sentó al fondo y apoyó la frente contra el cristal vibrante. Vio pasar los edificios iluminados, las vallas publicitarias que prometían felicidad a crédito y las parejas que caminaban sin prisa. Ella siempre tenía prisa, incluso cuando no tenía a dónde llegar más que a un apartamento en silencio, donde su madre cuidaba al pequeño que ya dormía. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina. La luz amarillenta del foco hacía que sus manos se vieran más desgastadas de lo que realmente estaban a sus 35 años. Frente a ella, el estado de cuenta del banco mostraba una fila de cargos automáticos y un saldo que rozaba el cero. No hubo un grito ni un llanto dramático. Fue algo más profundo, una especie de frío que se instala en los huesos cuando entiendes que el esfuerzo no es suficiente. Recordó el rostro de su exesposo cuando firmaron los papeles, la promesa de que se harían cargo a medias y cómo esa promesa se fue diluyendo en excusas telefónicas hasta convertirse en un silencio absoluto de meses. Estaba sola en esto. Al día siguiente, en el restaurante, un evento pequeño rompió su rutina. No fue una queja de un cliente ni un plato roto. Fue observar a una pareja de ancianos que pedían café y compartían un postre sencillo. Parecían no tener preocupaciones, no porque fueran ricos, sino porque se movían con una calma que ella no recordaba haber sentido nunca. Cuando les llevó la cuenta, el hombre sacó un pequeño sobre donde guardaba dinero en efectivo, separado cuidadosamente. Le pagó y le dejó una propina pequeña, pero lo hizo con una sonrisa que no pedía perdón por la cantidad. Karina se quedó mirando ese sobre. Era un objeto insignificante, pero ver esa organización mínima le hizo sentir una incomodidad nueva. No era envidia, era la comprensión de que ella vivía en un caos de improvisación constante. Esa misma tarde, al terminar el almuerzo, se sentó a comer un poco de arroz en la barra. El dueño del lugar, un hombre mayor que hablaba poco pero observaba mucho, se acercó a limpiar unos vasos. Le dijo que la veía distraída. Ella le confesó, casi sin querer, que sentía que el dinero se le escapaba entre los dedos como si fuera agua, que trabajaba 10 horas al día y seguía en el mismo punto que hace 5 años. El hombre no le dio un discurso motivacional. Simplemente le preguntó cuánto gastaba en cosas que no necesitaba. Ella respondió que no gastaba en nada, que todo era para sobrevivir. Él sonrió de lado y le señaló la máquina de refrescos. Le recordó que cada día, durante el descanso, ella se compraba un café de máquina y un paquete de galletas. «Son solo unos pesos», dijo ella. Él asintió y le respondió que el problema no eran los pesos, sino la dirección que llevaban. Esa noche, Karina no pudo dormir. Hizo memoria de sus gastos diarios. El café, el transporte que a veces tomaba por pereza de caminar 6 cuadras, el dulce para el niño para compensar su ausencia. Al sumar esas pequeñas fugas, se dio cuenta de que sumaban casi $10 al día. $10 que desaparecían en cosas que no recordaba haber disfrutado una hora después. No era una fortuna, pero eran $300 al mes. Era la diferencia entre el ahogo y el aire. A la mañana siguiente, decidió hacer una prueba. No se compró el café de la máquina. Llevó un termo con agua desde casa. Caminó las 6 cuadras adicionales. Al final del día, puso $10 en un frasco de vidrio que tenía escondido en el fondo del armario. Sentía que se estaba quitando algo, que se estaba castigando. El primer error llegó pronto. Al tercer día, el niño pidió una merienda especial y ella,
Sintiéndose culpable, usó el dinero del frasco. Se sintió derrotada de inmediato. Pensó que esto no era para ella, que ahorrar era un privilegio de quienes tienen de sobra, no de quienes cuentan los centavos para el pan. Pasó una semana de intentos fallidos. Un día guardaba el dinero y al siguiente lo sacaba para una urgencia que resultaba no ser tan urgente. El conflicto interno la agotaba. Se sentía hipócrita. Intentaba cambiar su futuro, pero seguía atada a sus impulsos del presente. Fue entonces cuando entendió que el error no estaba en el dinero, sino en su voluntad. Decidió que no volvería a tocar ese frasco, pasara lo que pasara. Empezó a ver esos $10 no como un gasto evitado, sino como una inversión en su propia libertad. La zona de prueba se volvió más dura. Hubo días en los que el restaurante estuvo vacío y las propinas fueron mediocres. Hubo tardes de lluvia donde caminar esas 6 cuadras le pareció una tortura innecesaria. Pero cada vez que llegaba a casa y escuchaba el tintineo del dinero cayendo en el vidrio, sentía una pequeña chispa de control. Por primera vez en años, ella no era una víctima de las facturas. Estaba decidiendo qué hacer con una parte, aunque fuera mínima, de su esfuerzo. Empezó a estudiar sus propias facturas con una atención que antes le dedicaba a las comandas de los clientes. Descubrió que pagaba servicios que no usaba y que compraba comida de más que terminaba pudriéndose en la nevera por falta de tiempo para cocinar. Fue un proceso lento, lleno de frustración. A veces se encontraba mirando el frasco con ganas de romperlo para comprarse un momento de alivio, una cena fuera, un juguete caro para el niño, pero se detenía. Entendía que esos $10 eran la semilla de algo que aún no podía ver, pero que necesitaba desesperadamente. El primer mes terminó y al vaciar el frasco sobre la cama, contó $300. Nunca había tenido esa cantidad junta sin que tuviera ya un destino marcado por una deuda. Se quedó mirando los billetes. Eran el resultado de no haber tomado café, de haber caminado bajo el sol y de haber dicho que no a impulsos momentáneos. No era suficiente para cambiar su vida, pero era suficiente para cambiar su mentalidad. Entendió que el secreto no estaba en ganar una lotería, sino en la disciplina invisible de lo cotidiano. Sin embargo, la realidad no tardó en golpearla. Una tarde, el refrigerador dejó de funcionar. El ruido del motor deteniéndose fue como un mazazo. El técnico le cobró exactamente $250 por la reparación. Karina vio cómo el esfuerzo de 30 días se evaporaba en una tarde para pagar una emergencia. Se sentó en el suelo de la cocina y sintió ganas de abandonar. ¿Para qué esforzarse si el destino siempre encontraba una forma de quitarle lo que lograba juntar? Fue el momento más oscuro de su primer intento. Estaba a punto de tirar el frasco a la basura y aceptar que su vida sería siempre una carrera que nunca ganaría. Pero algo había cambiado en ella. Mientras limpiaba el agua que se había filtrado del refrigerador, se dio cuenta de algo fundamental. Si no hubiera ahorrado esos $10 diarios, la reparación del electrodoméstico habría significado una deuda con intereses, o pedir dinero prestado a su madre, o dejar de comer bien durante 2 semanas. El ahorro no había evitado el problema, pero le había quitado el drama. Había pagado al técnico de contado, sin pedir favores y sin sentir que el mundo se acababa. El dinero estaba ahí para servirla a ella, no al revés. Esa epifanía la llenó de una energía nueva, más fría y decidida. Al día siguiente, volvió a poner $10 en el frasco. Esta vez no se sintió como un sacrificio, sino como un pago a su propia paz mental. Empezó a hablar con las otras meseras. Se dio cuenta de que todas vivían en el mismo ciclo de quejas y falta de dinero, pero ninguna estaba dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo diarios. Ella se sentía como si hubiera descubierto un lenguaje secreto que los demás se negaban a aprender. El segundo mes fue diferente. Ya no le costaba evitar los gastos innecesarios. El hábito se estaba instalando en su sistema nervioso, pero el desafío subió de nivel. Su hijo enfermó de una gripe fuerte y tuvo que faltar 2 días al trabajo para cuidarlo. Esos 2 días significaban menos propinas y un descuento en su sueldo base. La tentación de no ahorrar esos días fue enorme. Se dijo a sí misma que era una excepción justa, pero luego recordó que las excepciones son las que mantienen a la gente en la pobreza. Decidió que, si no podía ahorrar $10 esos días, ahorraría 5, pero no rompería la cadena. La disciplina se volvió su religión. A medida que avanzaba la segunda etapa de su plan, Karina empezó a buscar información, no en libros complicados, sino preguntando y escuchando.
Se enteró de que existían cuentas que daban un pequeño rendimiento por el dinero guardado. Ella siempre había pensado que las inversiones eran para gente de traje y corbata, para personas que manejaban millones. Le daba miedo entrar a un banco y que se rieran de sus ahorros de mesera, pero la curiosidad pudo más que la vergüenza. Un lunes por la mañana, aprovechando su día libre, se vistió con su mejor blusa y caminó hacia la sucursal del centro. Al entrar, se sintió fuera de lugar. El aire acondicionado y el silencio del banco contrastaban con el ruido de platos y gritos del restaurante. Esperó su turno con las manos sudorosas. Cuando se sentó frente a la ejecutiva, una mujer joven que apenas la miraba, Karina le dijo que quería abrir una cuenta donde pudiera depositar dinero regularmente y que se moviera solo. La empleada le explicó sobre los depósitos automáticos y los fondos de inversión básicos. Le habló de porcentajes y plazos. Karina no entendió todo a la primera, pero se quedó con una idea. Podía hacer que su dinero trabajara mientras ella servía mesas. Ese día, configuró su cuenta para que, cada vez que depositara su sueldo, una parte se fuera automáticamente a una cuenta de ahorro separada. Aplicó la técnica de pagarse a sí misma primero. Antes de pagar la renta, antes de comprar la comida, esos $10 diarios calculados al mes se iban a un lugar donde ella no pudiera tocarlos fácilmente. Era como si ese dinero ya no existiera para su yo del presente, sino que perteneciera a su yo del futuro. Los meses empezaron a pasar con una velocidad distinta. La transformación no era física, pero se notaba en su rostro. Ya no tenía esa expresión de alerta constante, ese miedo a que el teléfono sonara con una mala noticia económica. Seguía siendo mesera, seguía viviendo en el mismo apartamento y seguía teniendo un presupuesto ajustado, pero había una estructura debajo de sus pies. El frasco de vidrio en el armario ya no estaba, porque ahora el dinero estaba en el sistema, creciendo lentamente, dólar tras dólar, centavo tras centavo. Sin embargo, lo más difícil estaba por llegar: el estancamiento, la sensación de que, aunque hacía todo bien, el progreso era demasiado lento para sus sueños. La verdadera prueba de su fuego interno estaba a punto de comenzar. El paso del tiempo tiene una forma curiosa de desgastar la determinación. Al principio, Karina sentía la adrenalina de la novedad, ese fuego de quien descubre un camino nuevo y cree que llegará a la meta en un par de zancadas. Pero al llegar al sexto mes, la realidad se volvió plana. El saldo de su cuenta de ahorro había crecido, sí, pero no era una cifra que le permitiera dejar de preocuparse por el precio del aceite o la carne. Seguía siendo la misma rutina de levantarse a las 6 de la mañana, preparar el desayuno para su hijo y correr hacia el restaurante para enfrentarse a 8 horas de clientes exigentes y suelos pegajosos. La incomodidad empezó a manifestarse en los detalles. Un día, una de sus compañeras de trabajo llegó presumiendo un teléfono nuevo, con 3 cámaras y una pantalla que brillaba más que cualquier cosa en el local. Karina miró su propio teléfono, que tenía la pantalla astillada y la batería que apenas llegaba al mediodía. Sintió una punzada de envidia que le subió por el cuello. Sabía que tenía el dinero suficiente en su cuenta de ahorro para comprarse ese mismo teléfono y pagarlo de contado. Le bastaría un clic en la aplicación del banco para sentir ese alivio momentáneo, ese placer de estrenar algo bonito. Esa tarde, mientras limpiaba una mesa, se quedó pensando en por qué se esforzaba tanto. El progreso era tan lento que a veces parecía invisible. Se preguntaba si realmente valía la pena sacrificar esos pequeños gustos diarios por un futuro que todavía se sentía como una neblina lejana. Entendió que lo que estaba haciendo no era solo ahorrar dinero, sino pelear una batalla contra su propia impaciencia. La tentación no era el gasto grande, sino la acumulación de excusas pequeñas. Se repetía a sí misma que se merecía un premio, que la vida era corta, que un teléfono nuevo no arruinaría su plan. Pero en el fondo, sabía que si rompía la regla una vez, la estructura que había construido con tanto sudor se vendría abajo como un castillo de naipes. El conflicto interno se agudizó cuando su madre, que siempre había sido su apoyo, le sugirió que dejara de ser tan estricta. Le dijo que veía al niño crecer y que tal vez deberían irse de vacaciones unos días a la playa, que ella podía usar parte de ese dinero que tenía guardado. Karina sintió el peso de la culpa. ¿Estaba siendo una mala madre por preferir un fondo de inversión a una tarde de juegos en el mar? Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Por un momento, estuvo a punto de rendirse. Estuvo a punto de llamar a la agencia de viajes y vaciar la cuenta.
pero recordó la sensación de frío en el estómago de aquella noche frente al estado de cuenta en cero. Recordó que la verdadera libertad no era un fin de semana en la costa, sino no tener que pedir permiso ni favores nunca más. En lugar de gastar el dinero, decidió explicarle a su hijo con palabras sencillas lo que estaban haciendo. No le habló de tasas de interés ni de libertad financiera. Le habló de una casa con un patio donde pudiera jugar sin que el vecino se quejara. Le habló de seguridad. El niño, con esa sabiduría directa que tienen los hijos, le preguntó si eso significaba que ella estaría menos cansada. Karina sintió un nudo en la garganta y solo pudo asentir. A partir de ese día, el ahorro dejó de ser un secreto cargado de sacrificio para convertirse en un proyecto compartido, aunque fuera en el silencio de su hogar. La zona de prueba se volvió más técnica. Karina empezó a notar que, aunque guardaba sus $10 diarios, la inflación y los gastos imprevistos se comían una parte de su esfuerzo. Entendió que no bastaba con guardar el dinero bajo el colchón digital del banco. Necesitaba que ese dinero creciera por sí mismo. Recordó lo que había escuchado sobre el interés compuesto. Era una idea que le parecía mágica y sospechosa al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que el dinero generara más dinero sin que ella tuviera que cargar una bandeja? Empezó a dedicar sus viajes en autobús a escuchar audios y buscar información sobre cómo funcionaba el sistema financiero para la gente común. Descubrió que no necesitaba ser una experta en Wall Street. Aprendió que el manejo inteligente del dinero consistía en 3 pilares: automatización, constancia y tiempo. La parte de la automatización ya la tenía. Los $10 se iban solos cada mañana. La constancia la estaba forjando en el fuego de la tentación diaria. Pero el tiempo. El tiempo era el factor que no podía controlar y el que más la desesperaba. Un error que casi le cuesta todo ocurrió durante el 9º mes. Escuchó a un cliente habitual hablar sobre una oportunidad de inversión en una aplicación de criptomonedas que prometía duplicar el dinero en semanas. Karina, ansiosa por acelerar su camino, estuvo a punto de meter todos sus ahorros allí. Se imaginó ganando miles de dólares de la noche a la mañana, dejando el restaurante y comprando la casa de sus sueños en un mes. Pero antes de apretar el botón de confirmar, recordó el sobre de los ancianos en el restaurante. Ellos no tenían prisa. Su paz venía de la solidez, no de la suerte. Se detuvo a tiempo. Entendió que no existen los atajos para alguien que construye desde los cimientos. El dinero fácil suele irse con la misma rapidez con la que llega, y ella no podía permitirse perder lo que le había costado tantas caminatas bajo la lluvia y tantos cafés sacrificados. Esa fue la verdadera transformación de su mentalidad. Aprendió a valorar el proceso por encima del resultado inmediato. Dejó de buscar el golpe de suerte y empezó a confiar en el sistema automático que ella misma había programado. La vida en el restaurante seguía siendo dura, pero su percepción había cambiado. Ya no veía las propinas como dinero para gastar, sino como combustible. Si un día le iba especialmente bien, no se compraba un capricho, ponía $5 extra en su cuenta. Empezó a ver el mundo a través de un lente de eficiencia. Se dio cuenta de que muchas de sus compañeras se quejaban de la falta de dinero mientras pagaban suscripciones de televisión, que no veían o compraban comida preparada todos los días por pereza de cocinar. Karina empezó a preparar sus comidas los domingos, ahorrando no solo dinero sino también tiempo y salud. Hubo una semana en la que el cansancio físico casi la quiebra. Tenía la espalda dolorida y los pies hinchados. Se miró en el espejo del baño del restaurante y vio las ojeras profundas. Se preguntó si estaba desperdiciando su juventud ahorrando centavos mientras la vida pasaba de largo. Fue un pensamiento peligroso. Se sintió vieja a los 35 años. Esa noche, al salir del turno, se encontró con una antigua amiga de la escuela. La mujer se veía impecable, ropa de marca, un bolso caro y una seguridad que Karina envidió al instante. Hablaron un rato y la amiga le contó que acababa de comprar un coche nuevo, todo a crédito, y que estaba planeando un viaje a Europa. Por un momento, Karina se sintió pequeña. Sintió que su ahorro de $10 era una broma pesada frente al estilo de vida de su amiga. Pero mientras hablaban, la mujer confesó, con un tono de angustia que no pudo ocultar, que no sabía cómo iba a pagar la siguiente cuota del coche, que su tarjeta de crédito estaba al límite y que apenas podía dormir por las llamadas de los cobradores. La fachada de éxito empezó a desmoronarse frente a los ojos de Karina.
Entendió que mucha de la gente que parecía tenerlo todo, en realidad no era dueña de nada, eran esclavos de sus deudas. Karina volvió a su casa caminando, sintiendo el aire fresco de la noche. Ya no tenía envidia. Sintió una profunda compasión por su amiga y una gratitud inmensa por su frasco de vidrio, por su cuenta de ahorros y por su disciplina. Ella no tenía un coche nuevo ni un bolso de marca, pero tenía algo que su amiga no podía comprar: tranquilidad. Tenía un fondo de emergencia que la protegía de los golpes de la vida. Tenía la certeza de que, si mañana el restaurante cerraba, ella no estaría en la calle al día siguiente. El aprendizaje sobre el valor del dinero se volvió orgánico. Ya no era un consejo de un libro, era una experiencia grabada en su piel. Aprendió que el dinero no es para comprar cosas, sino para comprar opciones. La opción de decir no a un turno extra que la alejara de su hijo, la opción de elegir un mejor colegio, la opción de dormir sin el peso de la incertidumbre. La disciplina se convirtió en su armadura. Al cumplirse el primer año, Karina se sentó a revisar sus números. Había logrado ahorrar más de $3,600 solo con los $10 diarios, más lo que había sumado de las propinas extra y los recortes en gastos innecesarios. Pero lo más impresionante era que, gracias a que había empezado a mover ese dinero en un fondo de inversión básico, el interés compuesto había empezado a hacer su trabajo. No eran miles de dólares extra, pero eran dólares que ella no había tenido que sudar. Era la primera vez en su vida que veía su dinero trabajar para ella. El impacto en su vida diaria era sutil pero profundo. Su relación con su exesposo cambió. Ya no lo llamaba para rogarle por la pensión con un tono de desesperación. Cuando lo hacía, su voz era firme y tranquila. Él, al notar que ella ya no dependía de su miseria para sobrevivir, empezó a sentirse incómodo en su rol de victimario económico. Karina ya no era la mujer angustiada que contaba los centavos frente a él. Era una mujer que tenía el control de su destino. La transformación interna ya estaba completa. Aunque el mundo exterior todavía no lo notara, Karina se movía con una seguridad diferente. Sus clientes en el restaurante lo notaban y, curiosamente, las propinas empezaron a mejorar. La gente se siente atraída por la estabilidad y la calma. Ella servía los cafés con una sonrisa que no era de servidumbre sino de cortesía. Sabía que ese trabajo era una etapa, un medio para un fin, y no una cadena perpetua. Sin embargo, el destino le tenía preparada una última prueba, una de esas situaciones que ponen a prueba no solo el bolsillo, sino el carácter. Su madre, que siempre había sido su pilar, tuvo un problema de salud que requería una intervención que no cubría el seguro básico. No era algo de vida o muerte inmediata, pero sí algo que afectaba su calidad de vida y le causaba mucho dolor. El costo de la cirugía era exactamente la mitad de lo que Karina había ahorrado en todo ese tiempo. Fue el momento de la verdad. Karina no dudó ni un segundo. No sintió que estuviera perdiendo su ahorro, sintió que para eso era el dinero, para cuidar a los que amaba. Pagó la cirugía sin pedir un solo préstamo, sin llenar formularios de crédito con intereses abusivos y sin llorar por el sacrificio. Ver a su madre recuperarse, caminando sin dolor por el pasillo del hospital, fue la mejor inversión que había hecho en su vida. A pesar de que su cuenta se redujo a la mitad, Karina no sintió que hubiera retrocedido. Al contrario, se sintió poderosa. Había enfrentado una crisis familiar que antes la habría destruido financieramente y emocionalmente, y había salido victoriosa. Entendió que el ahorro no era para acumular ceros en una pantalla, sino para ser el colchón que amortiguara las caídas de la vida. Al salir del hospital con su madre del brazo, Karina supo que ya nunca volvería a ser la misma mujer que lloraba en la mesa de la cocina. El fuego interno estaba más vivo que nunca, y ahora sabía que podía reconstruir lo que fuera, $10 a la vez. El camino hacia la verdadera libertad financiera apenas comenzaba a despejarse. Después de la cirugía de su madre, Karina regresó a su casa con una sensación de vacío en la cuenta bancaria, pero con el alma intacta. Muchos habrían visto ese gasto como un retroceso, como si el año de sacrificio se hubiera esfumado en un par de facturas hospitalarias. Pero ella, mientras observaba a su madre descansar sin dolor en el sofá, entendió que ese era el verdadero significado de la riqueza. La riqueza no era el número de ceros en la aplicación del banco, sino la capacidad de resolver un problema sin que el mundo se detuviera. Había comprado tiempo, salud y paz para su familia, y eso, para alguien que antes vivía al borde del abismo, era el lujo más grande del mundo. Sin embargo,
El lunes siguiente, al volver al restaurante, sintió el peso de empezar de nuevo. La motivación es un combustible que se agota y Karina estaba cansada. El esfuerzo de ahorrar $10 al día le parecía ahora una tarea titánica. Ya no tenía la novedad del principio ni la urgencia de una crisis. Estaba en la etapa más peligrosa de cualquier transformación, la meseta, ese lugar donde los resultados se vuelven lentos y la tentación de volver a la vieja vida, a la comodidad del gasto inmediato y la queja constante, se vuelve casi irresistible. Fue en esos días grises cuando comprendió que la disciplina no es hacer las cosas con ganas, sino hacerlas precisamente cuando no tienes ninguna. Se obligó a mantener el hábito. Aunque su cuenta estaba a la mitad, no cambió su configuración de ahorro automático. Los $10 seguían saliendo de su alcance cada mañana. Aprendió a ver ese dinero como una inversión en su carácter. Si podía mantenerse fiel a su plan después de haber recibido un golpe financiero, entonces era invencible. Un mes después de la operación, ocurrió algo inesperado en el restaurante. El dueño, aquel hombre que le había hablado de las fugas de dinero, decidió que era hora de jubilarse. El local, un lugar que Karina conocía como la palma de su mano, iba a cambiar de manos o, posiblemente, a cerrar. La incertidumbre volvió a recorrer los pasillos. Sus compañeras entraron en pánico, hablando de buscar empleo en otros lugares, de la crisis del sector y de lo injusta que era la vida. Karina, en cambio, se sentó en silencio en la barra. Por primera vez en su vida, no sintió miedo. Tenía un fondo de emergencia que, aunque disminuido, le daba margen de maniobra para 3 meses de vida austera. Esa tranquilidad le permitió pensar con claridad mientras los demás se ahogaban en la angustia. El nuevo dueño resultó ser un inversionista joven que quería modernizar el lugar, pero que no sabía nada de cómo funcionaba la cocina o el servicio real. En la primera reunión con el personal, Karina no se quedó callada. Con la seguridad de quien no tiene miedo a perder el sueldo del día siguiente, propuso cambios en la logística de las compras y en el manejo de los inventarios que podrían reducir los costos del restaurante en un 15%. Habló con la autoridad que le daba haber ordenado su propia economía. El nuevo dueño, impresionado por su visión de negocio y su pragmatismo, no solo mantuvo su puesto, sino que la ascendió a jefa de sala con un aumento de sueldo considerable. Este cambio fue el acelerador que Karina necesitaba. Con el nuevo salario, la tentación de elevar su estilo de vida fue enorme. Podría haber alquilado un apartamento más grande, haberse comprado el coche que tanto necesitaba o simplemente haber empezado a comer en restaurantes caros. Pero Karina ya no era la misma. Había aprendido la lección más valiosa de todas. La libertad financiera no se logra ganando más, sino manteniendo la brecha entre lo que ganas y lo que gastas. Decidió que su estilo de vida se quedaría exactamente igual. Todo el excedente de su aumento fue directamente a su fondo de inversión. Ya no eran $10 al día. Ahora eran 30, luego 40. El interés compuesto, que antes se movía a paso de tortuga, empezó a correr. Karina veía cómo los rendimientos mensuales empezaban a cubrir pequeñas facturas por sí solos. Primero, los intereses pagaron el servicio de internet. Luego, pagaron la luz. El día que se dio cuenta de que su dinero ahorrado estaba generando lo suficiente para cubrir la comida de toda la semana sin que ella tuviera que mover un dedo, se encerró en el baño y lloró de alegría. Era el nacimiento de su libertad. El tiempo siguió su curso. Pasaron 3 años desde aquella noche de la persiana metálica y el conteo de monedas. Karina ya no era solo la jefa de sala. Se había convertido en la mano derecha del dueño. Su hijo estaba por entrar a la secundaria y ella tenía un fondo educativo asegurado. Pero lo más importante era lo que había sucedido en su interior. La escasez ya no era una posibilidad en su mente, no porque tuviera millones, sino porque había dominado el arte de la gestión. Una tarde de domingo, llevó a su hijo a caminar por un barrio que siempre le había gustado, uno con casas que tenían jardines pequeños y calles arboladas. Se detuvieron frente a una casa con un cartel de venta. No era una mansión, pero tenía esa ventana amplia que ella siempre había imaginado para leer sus libros. El precio era alto, pero Karina sacó su teléfono y revisó su cuenta. No tenía todo el dinero, pero tenía lo suficiente para una entrada sólida y, lo más importante, tenía un historial crediticio impecable y una capacidad de ahorro que le permitiría pagar la hipoteca sin asfixiarse. Entró a ver la casa.
Mientras caminaba por las habitaciones vacías, recordó cada café que no se tomó, cada caminata bajo la lluvia, cada vez que dijo no a una salida con amigos para poner esos $10 en el frasco de vidrio. Cada uno de esos momentos estaba materializado en esas paredes. No era solo ladrillo y cemento, era la suma de 1000 decisiones valientes. Al salir, firmó los papeles de la reserva. No sintió el peso de una deuda, sino la satisfacción de una conquista. La historia de Karina no terminó con un golpe de suerte ni con una herencia inesperada. Terminó con una cena sencilla en su nueva casa, sentada a la mesa con su madre y su hijo. No había champaña ni lujos excesivos. Había una sopa caliente y el sonido de las risas de su familia. Miró sus manos, que ya no se veían desgastadas por la angustia, sino firmes por el trabajo con propósito. Esa noche, antes de dormir, Karina hizo algo que se había convertido en un ritual. Abrió su aplicación del banco. El saldo total ya no le generaba ansiedad, sino una gratitud profunda. Pero lo que más la conmovió fue ver la última transacción del día, $10 depositados automáticamente a su cuenta de inversión. Sonrió. A pesar de su nuevo cargo, de su casa y de su estabilidad, seguía fiel a la semilla que lo había cambiado todo. Entendió que el secreto de la libertad financiera no es un número de destino, sino un estado mental. Es entender que cada moneda es un empleado que trabaja para ti. Es saber que la disciplina es la forma más alta de amor propio. Al cerrar los ojos, no pensó en lo que podía comprar mañana, sino en la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara en el mundo exterior, ella y los suyos estaban seguros. La reflexión final le llegó como un susurro en medio del silencio de su nuevo hogar. El dinero es un fuego. Puede calentarte el hogar o puede quemarte la vida, dependiendo de quién tenga el control. Ella había pasado años siendo quemada por las chispas de la deuda y la improvisación hasta que aprendió a construir una chimenea sólida. La disciplina de los $10 no le había dado solo una casa, le había dado el respeto por sí misma. Karina se dio cuenta de que su mayor éxito no era el dinero acumulado, sino la mujer en la que se había convertido para lograrlo. Ya no era la mesera que bajaba la cabeza ante la incertidumbre. Era una mujer arquitecta de su propio futuro, alguien que sabía que el fuego interno, una vez encendido con la chispa de la constancia, no se apaga con ninguna tormenta. Se durmió con una certeza que nadie podría quitarle jamás. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo quieres vivir cada uno de tus días. Y esa libertad, para Karina, había comenzado con $10 y una voluntad de hierro que hoy, finalmente, la dejaba descansar en paz. El camino no fue fácil, ni fue rápido, ni fue perfecto. Estuvo lleno de días donde quiso rendirse y momentos donde el mundo parecía conspirar en su contra. Pero Karina aprendió que la vida no te da lo que deseas, sino lo que tienes el coraje de construir día tras día, moneda tras moneda, sin mirar atrás. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana de su nueva habitación, iluminando un futuro que ella misma había diseñado. No había deudas, no había miedo, solo el silencio gratificante de una vida bajo control. Ella había ganado la guerra más difícil de todas, la guerra contra sus propios límites. Y ahora, el mundo entero parecía un lugar mucho más amable.